Muy buenas noches, bienvenidos a Digital TV Mundo, yo soy Eric Eklund. El día de hoy, dada la coyuntura electoral, a menos de una semana de las elecciones para el nuevo Congreso de la República, hemos decidido hacer un programa especial y entrevistar a diferentes candidatos, algunos de los más importantes que encabezan las listas, o algunos de los más sonados, como es el caso de Julio Arbizu, para que vengan acá al programa a exponer sus propuestas, hablar un poco de su pasado político y debatir algunos temas de gran importancia nacional. Y estamos acá en el estudio con Julio Arbizu. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por haber tenido la gentileza de venir acá. No, por favor, Eric, muchas gracias a ti por la invitación y a Digital TV, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poco de lo que te gustaría hacer como congresista. El día de ayer en el Jurado Nacional de Elecciones hubo un debate. Tú hablabas de cómo a través del Parlamento propondrías una revocatoria de congresistas, tal como ocurre con alcaldes y gobernadores. Sí. Cuéntanos un poco cómo sería eso. ¿Eso sería por mayoría simple? ¿Cómo ocurriría? ¿O sería a través de un llamado popular? ¿O es simplemente los congresistas que pueden ponerse de acuerdo para revocar un candidato? No, mira, fíjate, lo que pasa es que esta es una medida que ya de alguna manera se ha anunciado como parte de un paquete de reformas políticas, ¿no? Me parece que es inconcebible que mientras los gobernadores y los alcaldes provinciales, locales, se pueden someter a una vacancia por distintas razones, los congresistas, que además han estado absolutamente deslegitimados y lo siguen estando, con mucha más razón el Parlamento pasado, que fue disuelto por obstruccionista, no tengan ningún mecanismo y tengan además que esperar 5 años sin poder renunciar. Ojo, el cargo del congresista según la Constitución es irrenunciable. Pues bien, lo que estamos proponiendo es una modificación de la Constitución para hacer que el Congreso pueda ser renovado por tercios o por mitades, ¿no? Lo cual equivale en la práctica a una revocatoria de la mitad del Congreso o de un tercio del Congreso. Es decir, por ejemplo, a la mitad del periodo de 5 años se toma la decisión de quiénes son los congresistas, qué mitad del Congreso debería irse a su casa, ¿no es cierto?, y elegir una cantidad similar de congresistas para que reemplace esa mitad que se va a su casa. ¿No te parece que eso pone a algunos congresistas en una situación precaria sin necesariamente ser culpables de algo? Por ejemplo, un partido de índole autoritaria, con una mayoría en el Congreso, como lo fue el caso de Fuerza Popular en el Congreso pasado, podría agarrar y destituir por cualquier cosa a un congresista que les pueda resultar incómodo, como Marisa Glave o Belaúnde, sin necesariamente tener los sustentos. Sin duda, sin duda. Pero estamos hablando de una votación universal. Estamos hablando no de la elección del propio Congreso. Sería absurdo que el propio Congreso decidiera qué mitad se va y qué mitad serían los ciudadanos. Esto que ya ocurre, digamos, en algunos sistemas. Sería como un referéndum, obligaría a los ciudadanos a tener que votar por algo que seguramente no es de interés de la mayoría. Mira la mayoría de peruanos, no les interesa. Yo creo más bien, Eric, que digamos, a la ciudadanía le interesa, te debería interesar mucho más seguramente, pero creo que le interesa ahora mismo tener la posibilidad de decidir quiénes se quedan los 5 años y quiénes a la mitad ya los decepcionaron. Porque la mayoría de personas hoy en día no quieren ir a votar al Congreso. La mayoría de personas no les gustó tener que gastar tanto dinero de sus bolsillos con la revocatoria de Susana Villarán y tener que ir a votar. Entonces, pero te aseguro al mismo tiempo, te aseguro al mismo tiempo que esta elección se hubiera evitado si a la mitad del periodo, y no cuando ya tenemos prácticamente 3/4 partes del periodo vencido, la población podía escoger quiénes se iban y quiénes se quedaban. Y te aseguro que ese obstruccionismo que fue, digamos, el sello distintivo del Congreso pasado, no hubiera sido la razón del cierre del Congreso. Probablemente hubiera habido otros problemas. Finalmente la política tiene que ver con contienda política precisamente, con contienda de ideas, pero seguramente se hubiera evitado esta situación de haber tenido la ciudadanía la posibilidad de escoger quienes ya cumplieron, ¿no es cierto?, quienes cumplen y pueden quedarse hasta el final del periodo y quienes han dado muestras de ser más bien básicamente lo que han sido herramientas del crimen organizado, muchos, ¿no? También hablaste de eliminar la inmunidad parlamentaria. Eso me parece una propuesta bastante particular, ¿no? Bastante controversial. Sí. Como procurador, como hombre de derecho, me imagino que estás consciente de que un congresista de repente no puede legislar
correctamente si es que constantemente está teniendo que enfrentar juicios, ¿no? Sí, sí es cierto. ¿Cómo se De manejaría eso? hecho, Eric, tú lo sabes, esa es la razón, ¿no?, de la inmunidad para altos funcionarios, en particular para los parlamentarios. Sin embargo, la figura se ha... Imagínate a alguien como Johnny Lescano, por ejemplo, que se Sí, mete con Telefónica, que se sí, mete sí, con... sí, sí. ¿No? Alguien que Sí. quiere, por ejemplo, sobre todo los que están involucrados con la defensa del consumidor, ¿no? Sí, sí, no, sin duda, ¿no? Sin duda. El gran problema aquí es que la figura fue absolutamente distorsionada no solamente por el Congreso anterior, valgan verdades, esto viene arrastrándose de hace mucho tiempo, es decir, la institución de la inmunidad ha dado lugar más bien a su uso perverso, ¿no?, que la ha convertido prácticamente en impunidad, inmunidad por impunidad. Se cambió eso ya hace bastante tiempo. Lo que estamos proponiendo es que esta figura no quede tal cual está en este momento, en el que, por ejemplo, el Congreso debe decidir cuándo es un delito de función y por lo tanto no es necesario el levantamiento de la inmunidad y cuándo sí lo es. Y tiene que pasar por una cantidad de trabas, barreras de acceso para que los congresistas que cometen delitos puedan ser, ojo, no investigados porque hoy pueden ser investigados. O sea, hay mucha confusión respecto de qué es lo que puede hacer el Ministerio Público. Pero sí, exacto. Más aún si tiene un Congreso que le es favorable a él, ¿no? Absolutamente. Es terrible, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en el Congreso pasado es que muchos congresistas que habían cometido delitos flagrantes, algunos, no podían ser, uno, detenidos preventivamente y dos, abierto un proceso en su contra, porque para eso tienen que pasar por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se le tiene que levantar la inmunidad parlamentaria y luego de eso recién se autoriza al Ministerio Público, o más bien al Poder Judicial, para que pueda abrir una instrucción, ¿no? Entonces, esto ha distorsionado, repito, la institución de la inmunidad y esto tiene que cambiar. Eliminar la inmunidad supone solamente dejar algún tipo de resguardo, como tú dices, para que quienes van al Congreso a hacer su trabajo realmente sí estén protegidos efectivamente. Bueno, cambiando un poco de tema, tu campaña al Congreso se volvió viral. Bueno, siempre lo ha sido porque eres un personaje conocido en la política peruana. Pero digamos, hizo chispa cuando Mario Bryce te regaló un jabón. Tú dijiste que vas a presentar una denuncia penal por discriminación y también solicitarás al Jurado Nacional de Elecciones un procedimiento administrativo, sancionador, sí, a Solidaridad Nacional y a Mario Bryce. Me pareció bien interesante esto. Bueno, ante todo creo que no te faltan motivos para estar molesto, ¿no?, con toda esa situación que se ha dado, pero tú lo tildaste de racismo. ¿Qué tiene que ver regalar un jabón o la limpieza, la higiene con el racismo? Sí, a ver, yo creo que hay una conexión antigua que tiene que ver con el uso del jabón o los insumos de limpieza para aclarar la piel, ¿no es cierto? Hace muchos años que esto se viene utilizando como un prurito, ¿no? Claro, pero ojo que hay viñetas de hace unas cuantas décadas que daban cuenta de la promoción de algunos jabones para aclarar la piel. Promociones, comerciales, en Lima. Y por otro lado, hay comerciales actuales, hay un jabón, no voy a decir la marca, que fue sancionado precisamente por dar ese mensaje. Pero más allá de eso, yo lo que te digo es, y esto no me pasa solamente a mí, pero me pasa. En las redes sociales muchísima gente se ha encargado de decirme lo mismo, ¿no? ¿Se regaló un bloqueador o un jabón? Claro. Para mí la connotación está bastante clara, ¿no? Un jabón tiene que ver con limpieza. Por sí, eso claro, pero es que eso me lleva a pensar, eso lo comentaba con alguien, ¿no es cierto? El señor Bryce me conoce, me olió, porque además hablaba, ¿no? Me olió, me vio desaseado, soy desprolijo, ¿cuál es su estándar de pulcritud? No. O sea, definitivamente, si eso no tiene que ver con esto, que es el mensaje que él dio luego tratando de justificar su acto, es que tiene que ver con el color de mi piel, porque el color de mi piel parece, ¿no es cierto?, para alguna gente que pudiese estar, digamos, relacionado con la desprolijidad. Y eso, Eric, ocurre muy frecuentemente. Tú te puedes dar cuenta, y me he dado cuenta yo ahora, a partir de decirlo de esta manera, que hay una comunión entre muchísima gente que ha sufrido exactamente lo mismo, que no puede decirlo en televisión, ni en la radio, ni agarrar un micrófono y protestar,
pero que a la que yo voy a representar también en el Congreso, porque me parece que estas cosas, no lo había pensado, Erika, o sea, tú sabes que yo tengo ¿Tú sí 20 lo habías años, pensado? o sea, Yo creo que me refiero a que no había pensado que este pudiera ser un tema de agenda mío. ajá. Lo ha sido, digamos, en mi vida doméstica, pero nunca me imaginé que este fuese a ser un tema político para mí. Lo es ahora porque me he dado cuenta que sí hay muchísima gente que tiene el mismo problema y no tiene los medios para poder enfrentarlo Pregunto así. porque a veces suele parecer que la izquierda muchas veces trata de agarrar ciertas banderas, como sobre todo la discriminación, ¿no? Acusar a las personas de machistas, de racistas. ¿No te parece que es un poco llevarlo al extremo, hacer una acusación penal contra un candidato? Tú sabes que cuando Sí, postulas sí. al Congreso te enfrentas a un circo electoral, o sea, Ujú, estas cosas ujú. suceden. Yo lo hago, mira, por dos razones. La primera es que esto que te estaba Sí, diciendo. Díaz ha sido candidato al Exacto, Congreso. exacto. Yo te estoy diciendo, o sea, lo hago por dos razones. La primera es esta que te estaba comentando. Creo que hay muchísima gente que se ha sentido igualmente ofendida en algún momento y seguramente se sintió ofendida también cuando me lo han dicho en los mercados. Yo estoy viendo mucho en los últimos días a los mercados y hay señoras que me dicen, a mí me dolió, me pareció terrible que te dijera eso. Pero más allá de eso, Pero fue una incluso podemos... bajeza. Fue una bajeza sin duda, ¿no? Pero claro, esta gente que es como uno, digamos, Claro. acusa recibo de lo mismo. Es decir, a mí me puede pasar lo mismo o me ha pasado lo mismo otras veces. Pero otra cosa, Eric, ya tiene que ver un poco más con el oficio mío, con el oficio de abogado, tiene que ver con un asunto que creo que hay que decirle a la gente. Los políticos estamos aquí efectivamente para ser escudriñados por la gente, ser, si es necesario, insultados cuando hacemos mal el trabajo, cuando la gente tiene una mala percepción del trabajo que nosotros hacemos. Y en el fragor de la política, además, los políticos que contienden, que se enfrentan, regularmente se envían pullas. Mauricio Mulder. Eso, por ejemplo, Mauricio Mulder hizo hincapié en lo mismo. ya había hecho lo mismo antes ¿Tú presentarías en alguna Twitter. acusación contra él? Pero mira, lo había hecho en Twitter, ¿no es cierto? En las redes sociales donde, te digo, hay Claro. muchísimas personas que dicen lo mismo. Tú también medio que te mofase un poco del cadáver de Alan Ah, García. pero también. por supuesto, o sea, a eso me refiero cuando te digo, a eso me refiero, a eso me refiero justamente cuando te digo que, Eso claro, también es bastante grave, esa pues. esa Casi contienda, tan grave como lo que, no, o sea, te voy a decir por lo que qué. ellos te dijeron. Te voy a decir por qué no. Porque, digamos, una cosa es, digamos, tener una contienda política con alguien, con insultos incluso. Ya, hay barreras que tienen que ver con el derecho de protección al derecho al honor, ¿no es cierto? Y los personajes públicos tenemos el derecho al honor bastante más flexible, digamos. Debemos tenerlo. O sea, los ciudadanos no son iguales que un personaje público en ese sentido, ¿no? Su protección al derecho al honor es mucho más amplia y mucho más contundente. Pero una cosa es insultarse incluso, y otra cosa es cometer un delito, o sea, un acto de racismo. O sea, y el racismo es delito, o la discriminación por razón de raza, es delito desde hace más de 10 años. Bueno, me gustaría entrar un poco, ya que se nos acaba el tiempo, Sí. a temas que tienen que ver un poco más con tu labor parlamentaria. Bueno, tu partido es un partido de izquierda, fundado por Susana Villarán, No, antes con el nombre de Fuerza Social. no. Pero es, O sea, es más o menos lo mismo. Es un conglomerado de agrupaciones. Vamos a Está hablar bien, de no te Susana preocupes, Villarán. no te preocupes. ¿No crees que no hay una autocrítica de la izquierda hacia la gestión de Susana Villarán? Absolutamente. Porque ella ha sido culpable prácticamente de todo lo que se Ujú. impugna y más bien la izquierda parece hacer una gran labor cuando se trata de acusar a la derecha, Ujú. pero cuando se trata de Susana Villarán, Mírate, para no ir a casos más extremos, cuando se trata de Venezuela, mira lo que ha hecho Frente Amplio, Ujú, ujú. Nuevo Perú, lo único que hacen es defender algo que es visible para la gente, ¿no? A veces yo pienso que claro. este accionar de la izquierda más es el daño que le hace a la izquierda que lo que la beneficia. Ujú. Mira, yo te digo, Eric, a mí me tocó ser procurador en una etapa en la que mucha gente asociada a la política y asociada a la derecha desde la política, digamos, vinculaba el gobierno de Humala con la izquierda. Y yo fui en ese momento, no solamente, y ahí ahora va a venir, me dices Omar Chejade, yo no solamente me cupo denunciar a Omar Chejade por el caso, bacán, por el caso Brujas de Cachiche, sino denunciar al hermano de Humala, que era el hermano favorito, como él mismo decía, ¿no es cierto? Denunciar a una cantidad de funcionarios del gobierno, denunciar a Tito Acurio, el aliado del gobierno de Humala y gobernador del Cusco, a denunciar a Susana Villarán por 2 o 3 casos particulares que en ese momento se conocían, a personarme a las investigaciones contra Susana Villarán, y hoy día
sin duda, ¿no? Como parte además de la investigación de los casos Lava Jato, yo he sido muy crítico de todos los casos. O sea, me parece que hay una contundencia probatoria. Hablando de Shehade, ¿es verdad lo que dice Shehade, que eras un conspirador cuando eras procurador? A ver. Porque supuestamente se filtraba Qué bueno que me haces la pregunta, ¿no? Porque ayer el señor Shehade ha mentido, ¿no? En dos cosas en particular. Primero, dice que fue procurador y nunca fue procurador. Shehade nunca fue procurador. Que te lo diga a ti aquí a ver si es capaz de sostener esa mentira. ¿Ya? Primero, nunca fue procurador. ¿Ya? Que te diga Shehade a ver si fue procurador. Consultor, ¿no? Igual que yo, igual que yo. En ese momento, cuando teníamos menos edad de la que tenemos y probablemente menos experiencia, pero digamos, los estándares éticos eran distintos, sí, ¿no es cierto? El señor Shehade era igual que yo, un abogado más de la Procuraduría. Lo que pasa, y es verdad lo que cuenta Shehade, en el sentido de que a mí viene Maldonado, en ese momento procurador que va en reemplazo de Vargas Valdivia, y me dice, usted no va a seguir trabajando, ¿no? Yo le pregunto por qué, y me dice, no, a mí me han contado algunas cosas que no me gustan, pero dígame, ¿qué le han contado? Nunca me quiso decir qué exactamente, nunca me dijo quién le había dicho. Lo que Shehade dice es que a mí Maldonado me dijo que Shehade era el que le había dicho. ¿Y sabes qué hice ayer? Ayer, después de escuchar a Shehade, llamé a Maldonado y le dije, oye, mira, tú que me pediste perdón hace 3 o 4 años por haberme dicho que me sacabas porque te habían informado mal, mira lo que ha hecho Shehade. Y me dijo, es una locura. O sea, y Maldonado, ojalá se lo pregunte, porque me dijo, a mí me preguntan eso y voy a decir todo lo que sé de Shehade. Que yo no sé a qué se refiere, pero debe ser bastante grave porque me lo dijo de una manera absolutamente contundente. ¿Eso te lo dijo Maldonado? Maldonado. Todo lo que sé, crees que se refiere? me dijo, a mí Shehade me traicionó. Eso fue lo que dijo Maldonado, no sé a qué se refiere. Intuyo algunas cosas, pero que ya será Shehade el que tenga que responder eso, ¿no? ¿Tú crees que él traicionó también a los Humala? Mira, no sé si él estuvo alguna vez con los Humala o dejó de estar, no sé. Lo que sí sé es que Shehade, por ejemplo, que dice que fue abogado de los Humala, en realidad era la figura que Shehade no es abogado, pues Shehade es más un personaje público, no si nos ponen a debatir de derecho, pues ahí se va a quedar clarísimo, ¿no? Pero el abogado de Humala, en los casos diversos, madre mía, fue Tito Roy. No fue Shehade. Ahora, que ahora Shehade diga que fue el abogado y quiera decir, desmarcarse, no lo sé. Mira, yo en realidad cumplí mi labor de procurador durante ese periodo, ¿no? Pero fui en verdad abogado del Estado, ¿no? Bueno, hablemos un poco de tu carrera como procurador del Estado, cargo que asumiste en octubre del 2011, ¿no? Así es. A pocos días de que Humala asume la presidencia. Durante los primeros meses de tu investigación, tú te dedicaste a investigar a Luis Castañeda Locio, el exalcalde de Lima, al exministro de Pesquería Rómulo León, al excongresista Carlos Raffo, ¿no? Del Fujimorismo. Da un poco la impresión que dentro de tu trabajo como procurador te dedicabas un poco a investigar a la derecha y más bien no te dedicaste a ver el caso de los Heredia, de los Humala Heredia y de todo lo que estaba haciendo la izquierda en ese momento que realmente quizás era más importante porque era quienes tenían el control del país. Sí, pero yo te acabo de decir, por ejemplo, ¿no? Entre otras varias cosas, podríamos hacer un recuento de varios de los casos que me tocó ver, que denunciamos, lo hice yo, no solamente a Susana Villarán, al propio Shehade, como te digo, que era en ese momento vicepresidente de Humala. Shehade no es necesariamente alguien de izquierda. Ojo, claro, pero era parte del gobierno, digamos, ¿no es cierto? En ese momento era parte del gobierno. No. Shehade empezó a escribir su libro seguramente después de que salió o se lo escribieron, qué sé yo, después de salir del gobierno. En ese momento, ¿no es cierto? Shehade era el vicepresidente. Habían pasado 3 meses, Eric. 3 meses del gobierno. Y a mí me cupo, de hecho, ¿sabes qué? Te voy a contar algo que me parece que es importante que la gente sepa. Yo, cuando me decido denunciar al vicepresidente del gobierno de Humala, reúno a mi gente y les digo, bueno, señores, me han llamado de Palacio, porque me llamaron de Palacio. Y me han llamado de Palacio. Si a mí me dicen que hice mal con esto,
nos vamos. Nos vamos de acá, reuní a mi gente, se preocuparon por supuesto, pero me dijeron que bueno, estamos contigo, nos vamos. Fui a Palacio, ¿no? Y me recibió un edecán, no me recibió el presidente, y me dice, el presidente dice que está bien. Yo nunca supe qué pasaba con Humala y Chejade, con Heredia y Chejade. Después salió lo del tuit de Heredia, ¿no? Diciendo es difícil caminar derecho. Jamás me había enterado, no tenía ni idea de que había una pugna. Mira, y eso para mí comprobaba mi distancia de la pareja presidencial. O sea, yo no tuve jamás amistad con ellos, ¿no? ¿Me decepcionaron? Sí, por supuesto, porque en algún momento sí creí que el gobierno iba a ser diferente, pero yo deslindé incluso antes de irme. Y te cuento algo más. Yo me pronuncié públicamente contra lo que hicieron estas personas contra Javier Descanseco. Me pronuncié públicamente, y eso fue claramente muy poco después de lo que pasó en Brujas de Cachiche. Julio, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Tenemos 2 minutos para que puedas dar algunas palabras, exponer algunas propuestas de lo que harías como candidato. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, lo que harías como congresista, de ser el caso que se hace. Bueno, soy Julio Arbizu, tengo 45 años y 20 de esos años están dedicados a la lucha anticorrupción y por tanto creo que tengo alguna autoridad para hablar de esto. Me parece importante esto que comentaba con Eric en el sentido de seguir con las reformas políticas. Es urgente el tema de la inmunidad, revisar el tema de la inmunidad, la renovación por tercios o por mitades del Parlamento, pero no solo eso, creo que hay que combatir la corrupción de manera inteligente, de manera que se pueda hacer un combate serio, eficaz, eficiente de la gran corrupción que combatimos en mi periodo como procurador, pero también de la corrupción que le afecta a la gente, aquella gente que va al colegio público y le piden una cuota extraordinaria para poder matricular a su hijo, o alguien que va al hospital público y le piden dinero para una cama, ¿no? O alguien que sabe de antemano que la persona con la que está contendiendo en un litigio judicial va a ganar porque le pagó al juez. Esa clase de corrupción debe ser combatida de manera distinta, pero con el mismo rigor con el que se combatió y se combate todavía en algunas instancias del sistema de justicia la gran corrupción. Yo me comprometo a entrar al Congreso a hacer eso, llevar además a la Procuraduría, sacar de la Procuraduría del Ministerio de Justicia, sacarla del Poder Ejecutivo para que no se someta al poder político o no haya dudas de algún tipo de sometimiento al poder político. Soy el 5 de JP y esperemos que este domingo 26 de enero nos den el voto para poder representarlos correctamente en el Congreso. Bueno, Julio, muchas gracias por gracias a ti, haber venido acá. Muchas gracias a todos por estar acá sintonizándonos en Digital TV Mundo. En breves momentos regresamos con el flamante ex vicepresidente y congresista de la República que una vez más tienta llegar al Congreso, Omar Chejade, número 1 de APP. En breves momentos regresamos.